Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Como siempre, compartiendo, conversando hoy día. Bueno, tenemos un reemplazante, podríamos decir, pero le damos la bienvenida a Cristian Borges Acuña. Acuña. Bueno, mucho gusto, Robo, la invitación. Sí, me tocó hacer el relevo, pero un gusto estar aquí, poder compartir y conversar, que al final eso es lo entretenido de estar aquí en la Patagonia y que todos nos conocemos, es poder conversar de las cosas y los temas atingentes, sobre todo hoy en la región. Bueno, reemplazando a nuestro estimado Felipe Enrique. Yes. Pero saludamos a Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Todo bien, muy buenas tardes Cristian, buenas tardes Rocco, y a quienes nos escuchan ahí en Roco TV. Preguntémosle a Cristian, ¿quién es Cristian? ¿Nació aquí? ¿Llegó de afuera? ¿Qué hace? Cuéntanos un poquito para conocerte un poco más en profundidad, a qué partido pertenece. Partamos por nacimiento. Yo soy nacido en Chile Chico. Ah, de la región. Soy 100% pataco. Mi familia es de Las Colonas, que llegó al sector del desagüe del General Carrera. Fueron la familia de parte de mi madre, los Acuña, son los colonos de ese sector. Yo me radiqué en Chile Chico hasta los 18 años. ¿Estudiaste allá? Estudié allá en el Liceo B2 de Chile Chico, Luis Renal Palma. Un prestigioso liceo ahí. Y posterior de eso vine a Coyhaique, estudié dos carreras universitarias, tenía construcción civil. Fui papá a los 21 años, así que manos a la obra de forma inmediata, ¿no? Acá en la región. ¿Y qué edad tiene tu hijo ahora? 26 años. Mira, qué bonito, ¿eh? 26 años, precioso. Ahora se valora mucho, me imagino, siendo tan joven. Mira, es que yo tengo de diferencia con mi hijo, somos como hermanos. Somos amigos, somos súper amigos nosotros. Imagínate tú. Mi hijo lo disfruto mucho, ya es un hombre en el cual puedo compartir ideas, debatir muchas ideas. Es mucho más bueno para debatir que yo. Eso tengo que reconocerlo. ¿Qué es de Cristian Borges? Cristian Borges es un tipo que estuvo trabajando desde los 23 años en el servicio público hasta el 2024. Fui funcionario de la Municipalidad de Coyhaique por más de 14 años, servicio de salud por 3 años y 6 años en Serviu. Y ahora en el mundo privado, feliz, con harto movimiento, harto trabajo. Y pertenezco hace ya un año al Partido Nacional Libertario acá en la región de Aysén, y el primer partido que milito desde que tengo conciencia. Te saltaste un periodo. ¿Cuántos hijos tienes? Hablando de tu familia en general, tu señora. Sí, yo tengo una familia constituida desde los 21 años, como dije. Con mi señora tengo mi hijo mayor 26, mi hija menor tiene 17. Hubo 10 años de diferencia ahí, pero netamente por decisión de matrimonio de poder estudiar otras carreras. Nos dimos un tiempo para poder estudiar, prepararnos más, y en ese transcurso, ya una vez terminada la carrera con trabajo, decidimos tener a nuestro Conchito, que ya tiene 17 años, que no es nada de Conchito, disfrutándola bastante. De hecho, he disfrutado más a mi hija que a mi hijo, porque cuando uno es chico se asusta un poco cuando es joven 21 años y no tiene nada. Le toca salir al mundo laboral y nadie le enseña a ser padre. Y nadie le enseña a ser padre. Esa es la parte entretenida de la vida. Entonces mi hija la aprendí a disfrutar un poco más, ya dedicándole los tiempos que corresponden. Y feliz de estar aquí en mi región, feliz de seguir acá y feliz de que mis hijos estén criados acá, que eso para mí es fundamental. Es un estilo que tenemos nosotros de siempre preguntarle lo mismo que te hemos preguntado a ti. Pero tú fuiste candidato a diputado, ¿no? Sí, estuve candidato a diputado, me fue bastante bien, eso es lo que dicen las malas lenguas. Salí sexto en la votación, más de 4.700 votos. Estuve por debajo de Luperciano Muñoz solamente. Así que una votación bastante considerable. Pasa que yo no venía del mundo político, si bien venía del mundo público, no soy una figura política, no me destaco mucho por eso, sí por tener ideas propias, por tener un pensamiento que tiene una sola línea,
pero no soy del mundo político. Entonces sorprendió bastante la votación, ya que superé a figuras públicas que sí se han dedicado toda la vida al mundo político y resulta que parece que las ideas también funcionan y el de repente no entrar en discusiones vacías también funciona. ¿Cómo fue tu campaña? Mi campaña fue súper humilde, con fondos propios, 100% propios, con un apoyo de algunos militantes del Partido Nacional Libertario que se adherieron a mi campaña, todo de forma gratuita, una experiencia preciosa. Una de las cosas que me ha dado el recorrer aquí la región de Aysén es justamente que la conozco completa. Entonces, ¿Tuviste más fotos en Chile Chico? ¿Cómo fue? que yo soy de Chile Chico, tengo mucha amistad en Cochrane, en Guadal, en Islas Huicha, en Melinca, en Puyuhuapi, La Junta, tengo muy buenos amigos, en Raúl Marín, Puerto Aysén, para qué decir, Puerto Aysén tuvo una gran votación, Chacabuco, entonces el despliegue fue lindo, la gente me reconoció bastante y eso se vio reflejado en las urnas, tuve votación en las 10 comunas. ¿Alguna pregunta a nuestro invitado? No, desde La Pampa hasta el mar. Así es, Sí, así es. qué buena. Así es. Sí. No, a ver, hay una cosa que yo creo que marcó mucho mi periodo de candidato, es que mis ideas eran transversales. ¿Ya? No era, si bien tengo mi sector muy marcado, que es el Nacional Libertario, pero yo no polarizo las cosas. Yo veo el ámbito general de la región, uno porque la conozco, sé las necesidades que habían, y busco puntos en congruencia con mi rival, porque finalmente, somos de la misma región, somos una región aislada. Yo envidio mucho cómo se maneja la política, por ejemplo, en Punta Arenas, donde todos los parlamentarios de distinto color político tienen temas puntuales de la región, se unen. Hasta el obispo. Sí, Y acá es algo que yo traté de impulsar mucho. De hecho, tuve muy buenas relaciones con todos los candidatos, aun cuando con ellos haya tenido alguna que otra diferencia. Al final de cada discusión salíamos con puntos de acuerdo y aparte que, como digo, y acá nos conocemos todos. O sea, es ridículo ponerme a pelear con alguien cuando yo mañana te voy a encontrar en el supermercado, te voy a encontrar en el hospital, en la posta, en el colegio. O sea, por dar un ejemplo, en el curso de mi hija, tengo al hijo de nuestra diputada, Macías. Ya ella la conozco, con ella nos conocemos de cuando estábamos en el liceo. Cuando yo venía de Chile Chico, esos encuentros del liceo. ¿Andrea Macías? Sí, y nos conocemos desde esa fecha, entonces de repente encontramos. ¿Cómo está ahí, Andrés? Claro. ¿Cómo puedes tú discutir con alguien? No se puede. Claro. En esta región es difícil. No se puede. No, yo creo que es bonito eso que dice Cristian, ¿no? Del capital social que tenemos acá en la región, ¿cierto? Es como esta suerte de unión que tenemos acá en la región que de pronto ya se quisieran en otros lugares. Y hay algo también interesante lo que señala Cristian, que dice que, claro, ¿cómo te vas a pelear tú con alguien si finalmente te vas a encontrar los mismos servicios que son públicos, ¿cierto? Exacto. El hospital, señaló Cristian, el municipio, ¿cierto? La escuela, ¿no? Que hasta hace muy poco en la región no teníamos ninguna escuela privada, recién el año pasado tenemos una, con reconocimiento oficial, ¿cierto? El Colegio Patagonia. Y eso también te habla de una escuela donde el Estado, en el sentido de los servicios públicos, ¿no? Es un elemento cohesionador, porque es lo que hay, en el sentido de que no, en Melinca sería muy loco, digamos, que alguien tratara de competir con el liceo del Estado, ¿no? Sería un emprendimiento súper... ¿Ahora están de vacaciones? No, además, pues claro, con todo lo de la crisis de infraestructura que tenían. Entonces, somos una región donde la cohesión es una necesidad también social, producto de que hay poco desarrollo, por decirlo así, ¿no? del mercado, como de la iniciativa más particular. Por lo tanto, la mejor decisión en Aysén es cooperar, porque estamos todos estamos todos parte de lo público. Así es. Bueno, le sacamos bastante a Cristian de conocer esa caja que de repente está oculta, pero también es bueno a través de la televisión darse a conocer y saber de ti, desde tu partida.
el nacimiento en Chile Chico. Vámonos al extranjero, porque me quedé como en la nebulosa. ¿Qué pasó en el Perú al final? Ganó Sánchez. Sí, sí. Pero que casi empate técnico. casi empate técnico, pero entiendo yo que ganó Sánchez, que es candidato de la izquierda. Y ahora... ¿Con los votos del extranjero ganaría? Sí, puede ser. No sé si ahora van a pasar a balotaje o algo más. Esto ya es la definitiva. Esta es la segunda. Entiendo que llevaban un 97% de la mesa escrutada. Había un empate literalmente técnico. Había una diferencia 50.3 era. como de 1.000 votos, 1.500 votos, más o menos había una diferencia, pero faltaba un porcentaje que Mira. justamente eran los extranjeros, donde podía generarse esa diferencia, porque era Sí. literalmente un empate técnico. Mira, hace 8 minutos en Biobío señala que Sánchez mantiene la ventaja ante Fujimori con el 95% escrutado. Es que en esta cierto que es la Todavía segunda no vuelta. está- no está definido. No está cerrado. definido, Está cerrado. pero ya tenemos el 95% escrutado. Y claro, le está ganando por un punto porcentual, 50,8% versus 49,9% de Keiko Fujimori. Estaban en 50.3. Exacto, entonces todavía ese 5%, si bien hay una leve ventaja, ese 5% todavía deja la incertidumbre y puede pasar cualquier cosa. Ahora lo importante, yo creo que lo que escuché de los candidatos es que el respeto que se le va a dar al conteo por parte de las instituciones públicas de Perú. Yo creo que eso es lo importante, que van a hacer prevalecer la democracia, algo muy distinto que de repente pasa en algunos otros países latinoamericanos. Aquí se ve que hay una contienda bastante cerrada, pero también hay un respeto a lo que se hizo. Y eso yo creo que es lo importante que tenemos que rescatar. Ahora, recordar también que Perú, presidentes tenemos cada 2 años, así que... No, pero claro, Perú ha vivido un proceso bien desgarrador en términos democráticos, ¿no? Ha tenido en los últimos años alrededor de 5 presidentes, muchas definiciones, uno de los presidentes, cierto, preso, ¿no? El anterior presidente, ¿no? De Perú Libre, que era militante de ese partido, que está preso y que claramente es un preso político, o sea, en el sentido que no se le está acusando de nada judicialmente, en términos, no hay ningún delito, digamos, por el cual se le esté imputando y por el cual él esté preso, sino que es derechamente parte de un preso político, ¿no? Y quien era anteriormente cierto, la vicepresidenta, si no me equivoco, Duarte, asumió la presidencia después de él. Entonces, hay una situación bien compleja en Perú y esperamos que ojalá que después de estas elecciones la situación política del país hermano se normalice y como dice Cristian, que prevalezca la democracia, ¿no? Es que esa es la idea. Pero había elecciones en otro lado, en Colombia no. En Colombia se vienen elecciones ahora. ¿Vienen? Sí, ¿Vienen? sí. Ahora se definió la primera vuelta, ¿cierto? Pasó Cepeda en contra de El actual. No, porque actualmente cierto está Petro, ¿no? Sí. Él no puede ir a la reelección constitucionalmente, pero fue por parte de la coalición Colombia Humana, que es la que representa a Petro, fue Cepeda, que es representante de la izquierda, digamos, y por parte de la derecha fue el que ganó para segunda vuelta, tiene un apellido bien vinoso, la verdad, Al-Ramantería, no me acuerdo bien pero que claro, representa un poco el uribismo, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones? No sé cuándo son la segunda vuelta, pero recién pasamos la primera, así que ahí vamos a ver qué pasa. Es voto voluntario, así que cualquier cosa puede pasar, porque no basta solamente con votar, digamos, los porcentajes de los partidos de centro-derecha, ¿cierto? Que si uno los suma, y se los suma a este candidato, que más bien es propio de la ultraderecha, ¿cierto? Del uribismo, ¿no? De Uribe en su momento, que fue presidente anteriormente en Colombia, él ganaría, pero está toda la centro-derecha que anteriormente gobernó con Santos, que no se sabe muy bien cómo va a comportarse electoralmente, tal vez incluso puede que vote por Colombia Humana, que es la alternativa que representa Iván Cepeda. Oye, con respecto volviendo aquí a nuestro país, 1.340 deudores embargados y 63.000 demandados. ¿Qué opinan ustedes con lo que salió el fin de semana? Que me dejaron con 0 cuenta, decía. Pero por lo que yo estaba leyendo, son personas que ganan sobre 5 millones de pesos. Así es. Claro. ¿Qué opinión tienen ustedes? A ver, la deuda del CAE, si bien ya ha servido
siempre para poder estudiar, sobre todo Es un préstamo, ¿no? que no tenemos recursos y nos da la posibilidad de poder estudiar. Bueno, en mi caso fue distinto, yo tuve que trabajar y pagarme solo mi carrera, pero eso son cosas que se pueden dar acá en la región. Uno puede trabajar como jornal y en la tarde puede estudiar dependiendo los horarios de la carrera. Pero para aquellos que pueden salir, tienen la oportunidad de salir afuera y tomar un crédito, es algo muy beneficioso para cualquier estudiante, sobre todo de esta zona. En Chile se ha ocupado mucho ese beneficio, pero son muy pocos los que habían cancelado, aun cuando han tenido puestos y lugares de trabajo que eran bastante cómodos. Por lo tanto, la lógica era que se fueran cancelando, liquidando esa deuda. Cosa que históricamente no ocurre así. Y hoy día, claro, son aquellas personas que tienen un sueldo sobre 5 millones de pesos y se les ha descontado la totalidad. Lo dejaron en cero. Lo dejaron en cero. Sí. Pero finalmente es una deuda que uno adquiere. Y uno como adulto tiene que hacerse responsable de la deuda. Ahora debe menos. Mira, yo creo que aquí hay una situación bien compleja porque no tenemos que olvidar, digamos, cómo surge el CAE. Cuando surge el CAE, yo recuerdo que la primera tasa de interés que tenía el CAE era del 10% de tasa de interés. Sí, no, brutal. De hecho fue el FMI, si no me equivoco, claro, que le dijo al Estado de Chile en ese momento, estaba de gobierno, si no me equivoco, Ricardo Lago, el 2005, y le dijo, oiga, esto no puede ser porque un 10% es muy excesivo como tasa de interés para un crédito que busca el acceso universitario y por lo tanto debe ser bajado. No se bajó en ese momento y ahí se generó el estallido, ¿cierto?, del 2006, ¿no? El movimiento, la Revolución Pingüina que se le llamó, y de ahí se crea el Fondo Solidario, ¿cierto?, que tiene una tasa de interés mucho más baja de un 2,5. Imagínate, pasamos del 10 al 2,5. Porque los 10 pues están más cerca de lo que cobra la tesorería. Claro, ¿no? Es una tasa de interés pero muy abusiva. Por lo tanto, después se bajó, ¿cierto? Y la tasa de interés del CAE se puso equivalente a la del Fondo Solidario, un 2,5 si no me equivoco, quedó al final. Pero vemos aquí un mecanismo en el cual el Estado de Chile subvenciona la educación, digamos, de Cristian o de cualquier persona que quiere postular al CAE, pero se la paga al banco. Es decir, no es un pago directo a la universidad, sino que le paga al banco y el crédito se lo toma, ¿cierto? El Estado toma el crédito a nombre de la persona ante el banco y por lo tanto sigue pagando la tasa de interés que el banco impone. Y el banco no perdona. Y el banco no perdona. Por lo tanto, lo que nosotros desde el movimiento estudiantil siempre hemos planteado, ahí cuando era estudiante, por cierto, ya no, pero cuando desde el movimiento estudiantil se había planteado en ese momento y que se mantiene hasta el día de hoy, es que claro, es un mecanismo que busca aumentar el acceso a la universidad y está bueno, pero que lo hace a través de la mercantilización del derecho a la educación. Y que sería mucho más barato que fuese un sistema de financiamiento directo a la universidad, ¿cierto?, a los costos que la misma universidad establece y que sea un crédito que uno se toma con el Estado y no con aval del Estado, ¿cierto? Porque actualmente es un crédito que uno toma con el banco, pero el Estado funciona como tu aval. Y por lo tanto, en el gobierno anterior del presidente Boric se propuso el FES, que es un sistema paralelo, ¿cierto?, al CAE, que busca terminar con el CAE, que es un sistema autocontenido, donde uno toma un préstamo con el Estado y eso se va retribuyendo y se va pagando, digamos, propiamente, no significa ni siquiera mayor desembolso por parte de las arcas fiscales, digamos. No es un regalo, sino que uno lo va pagando de vuelta y sale mucho más económico que lo que cuesta actualmente el CAE. Y en eso hay un tema de responsabilidad, como dije, cuando ya tú sales de la universidad y ya entras al mundo laboral, que en este caso la mayoría de la gente que se le ha retenido justamente vienen de esta modificación del 2,5%, pero es que no estaban pagando, finalmente es eso. O sea, si tú no pagas, en algún momento tienes que hacerte responsable de esa deuda. Ahora, lamentablemente, como no hubieron de manera voluntaria el pago de esta deuda, obviamente llegó y tuvieron que... Pero esto se avisó, ¿ah? Es que soldado avisado, sirve para otra guerra. Claro, es claro. que va por ahí. Sí. Hay que tener también la responsabilidad como adulto de si tú tomas una deuda, de a lo menos repactarla, pagarla y hacerte responsable. Si tú no estás pagando y tienes los medios para pagarla, o repactarla, o fijar las cuotas que sean necesarias,
se avisó, no lo hicieron, pensaba que no iba a ocurrir nada y finalmente... Sí, a mí lo que me pasa es que no me queda tan claro cuáles son las condiciones y las circunstancias de los cobros. No tengo tan claro que sea respecto a un umbral determinado de ingreso o no. Las cuentas bancarias son una de esas. Pero claro, yo entiendo que lo está ejecutando la Tesorería General de la República de manera directa, ¿cierto?, a la cuenta bancaria de las personas que son deudoras, pero yo no sé qué mecanismos están ocupando para resguardar que esos cobros, por ejemplo, no excedan cierto porcentaje de los ingresos reales de esas familias, no excedan otras deudas, ¿no?, que puedan tener esas familias. Entonces, cuando se hacen cobros de manera unilateral, ahí yo sí veo una suerte, digamos, de abuso por parte del Estado, y me llama la atención que justamente aquellos que retóricamente defienden la propiedad privada y digamos, la privacidad de las cuentas, justifiquen que el Estado ejecute un cobro unilateral, ¿cierto?, sin mayores consideraciones. Es lo mismo que Papito Corazón, si aquí el tema es el mismo. Tienes deuda, tienes los fondos, no paga la deuda, se descuenta la deuda. O sea, es que también pasa por un tema de responsabilidad. Yo insisto con el tema de responsabilidad. Uno tiene que hacerse responsable de la deuda. Guste o no guste, es una deuda adquirida voluntariamente, no es obligada. Y sobre el secreto bancario, ¿cuál es la opinión de ustedes? De levantar el secreto bancario. Nosotros tenemos una posición súper clara como libertarios. ¿Cuál es la posición de él? Nosotros no estamos a favor del secreto bancario. ¿Por qué? Porque se puede. Hoy en día están los mecanismos para poder levantar en caso de alguna sospecha. Y eso se hace en menos de 48 horas, se levanta el secreto bancario. ¿Por qué no lo hicieron con la gente que los 19 personas que detuvieron de esta última operación? Claro, es que es un muy buen ejemplo. Mira, habían 6 funcionarios de un mismo banco. ¿Y que sabéis lo que pasa, Rocco? Con 8 cuentas. ¿Sabéis lo que pasa, Rocco? Y con mucho respeto, Cristian, pero a mí me pasa que hay como una suerte de fanatismo ideológico de parte digamos, del sector que está en el gobierno y de libertarios también, como por fuera, pero más o menos dentro, ¿no? Porque claro, por ejemplo, no están a favor del secreto bancario porque teóricamente defienden, qué sé yo, como la propiedad privada, ¿no? Sí. Y creen que eso es defender la propiedad privada, cosa que yo creo que no, porque no está en riesgo la propiedad privada con levantar el secreto bancario. Pero al mismo tiempo defienden el retiro, el cobro forzoso de la deuda del CAE sin mediar ningún mecanismo, digamos, estandarizado ¿cierto?, para medir que eso no afecte el patrimonio de una persona de manera que incluso onerosa, en el sentido de que le pueda afectar, no sé, pues, la posibilidad de alimentarse o de pagar su arriendo o lo que sea. Yo creo que por lo tanto hay una suerte de doble moral ahí, porque si uno ve los países de la OCDE en el mundo hoy día, solamente hay 2 que no tienen el secreto bancario levantado, 2. Uno de ellos es Suiza, que es un paraíso fiscal, o sea, que opera, que su manera de generar riqueza en el país es a través de cuentas, digamos, bancarias de dudosa procedencia, ¿no? Como Panamá. Claro, como Panamá, ¿cierto? Como Mónaco, hay una serie de países en el mundo que se han especializado en ese rubro, por decirlo así, ¿no? Ahí está mi plata segura. Claro, de ser paraísos fiscales para los grandes patrimonios que van a resguardarse ahí para no pagar impuestos, ni siquiera en esos países, ¿no? Y bueno, Suiza es uno de ellos, históricamente lo ha sido así. Suiza es uno de esos países que no tiene levantamiento de su secreto bancario, y el otro es Chile. Yo no me explico, digamos, por qué nosotros, y sobre todo con la retórica de la seguridad, y yo creo que, si me permite ahí una licencia, yo creo que justamente esa es la razón por la cual este gobierno llegó al gobierno sin ningún plan relativo a seguridad, y después de 82 días sigue titubeando cuando se le pregunta respecto al tema, que supuestamente era su gran bandera, digamos, de campaña, y es porque ellos están tan comprometidos con el capital, que incluso están comprometidos con el capital cuando ese capital se relaciona con el narcotráfico, con negocios ilegales, porque el narcotráfico y el crimen organizado son también empresas capitalistas. Entonces, cuando tú defiendes la empresa capitalista así, pero ante cualquier cosa, estás también defendiendo el narco, la trata de blanca, se confunde el capitalismo con la libertad de mantener tus cosas y tus cuentas. A ver, yo tengo, por ejemplo, darte un ejemplo muy puntual que se entienda un poquito, porque de repente se confunden algunas cosas. Yo tengo derecho dentro de mi casa a ver qué es lo que como, ¿cierto? Cómo educo a mis hijos,
el horario de levantarse y acostarse de mis niños, qué es lo que pueden ver, qué es lo que no pueden ver. ¿Ya? Eso es mi libertad dentro de lo privado. Mis cuentas, mis ahorros, también son parte, ¿cierto?, de lo que yo genero y es parte de mi patrimonio. ¿Ya? En eso no está adquiriendo las deudas. Si yo tengo deuda, tengo que pagarla, como toda deuda que uno se adquiere. Tanto como el CAE, tanto como el Pito Corazón, son deudas. Las deudas se pagan. ¿Por qué? Porque es parte de la responsabilidad como ciudadano. Lo que tiene que ver con el secreto bancario, ¿por qué nos oponemos nosotros a que se levante de la manera que lo están pidiendo? Es exclusivamente porque, ¿qué pasa si un funcionario como los que estaban, los famosos operadores políticos que de repente aparecen en uno que otro estamento público? ¿Sabes qué? Por el hecho de trabajar ahí, yo tengo derecho a ver la cuenta de todos ustedes. Claro, pero eso no... Y ahí te metes en la propiedad privada, te Sí. metes en un tema personal, familiar de cada persona. Mientras que si yo tengo sospecha de que Rocco tiene algo fraudulento, yo hago la denuncia y el tribunal perfectamente puede pedir que se levante el secreto bancario de Rocco. ¿Por qué? Porque tengo la sospecha. Y eso en un trámite de 40... Se termina todo riendo. Claro, pero claro. Aquí por un número rojo. Pero te das cuenta que se puede, pero lo que yo estoy defendiendo es el derecho a la propiedad privada. Y dentro de la propiedad privada también Sí, está el derecho a las cuentas. está bien. Entonces, ahí en la línea No, delgada, pero es que pero hay Está bien, hay Cristian. matices. Pero es que yo creo que, mira, para que la gente también entienda la situación y podamos discutir, digamos, con los datos sobre la mesa. Lo que ocurre actualmente es que efectivamente uno puede acceder, digamos, a los datos de una cuenta, ¿cierto? A los movimientos. Que es lo que ocurrió, digamos, en el caso, ¿cierto?, de Antofagasta en algún momento, que es cuando ya hay una trama en la cual el Ministerio Público, a través de sus investigaciones por Fiscalía, determina que que puede haber un movimiento sospechoso, ilícito en las cuentas de determinada persona, le solicita al Ministerio Público, ¿cierto?, al Servicio de Puestos Internos levantar, digamos, observar los movimientos, ¿cierto?, de esa cuenta, ¿no? O sea, lo que hace el levantamiento del secreto bancario, y ahí por eso ustedes se equivocan medio a medio con este tema, porque ustedes suponen de que va a Según estar... usted. No, pero es que te lo digo... pero escúchame aquí, porque ustedes suponen que va a estar, no sé, el político de confianza del gobierno de turno a cargo de revisar las cuentas. Y eso no es así, po. ¿Quién va a estar revisando las cuentas con el levantamiento del secreto bancario? Como ocurre, insisto, en todos los países de la OCDE, salvo Chile y Suiza, ¿sí?, en todos, es que el Servicio de Puestos Internos tiene la potestad de observar los movimientos tributarios que hace cualquier empresa y cuando observa un movimiento sospechoso, el Servicio de Puestos Internos y no el Ministerio Público puede levantar y observar, digamos, lo que está pasando en esa cuenta. Entonces, Pero le da la libertad a cualquier funcionario que esté en el servicio no, público. ninguna, Sí, no le da sí, ninguna, pues. no, porque Cristian no le da, por eso te digo que el mecanismo tipificado por ley, digamos, en el proyecto de ley que existe, o sea, no es una entelequia, es un documento escrito, el mecanismo que está predispuesto en ese documento legal, o sea, en ese documento que no es legal todavía, pero ese documento, es que el Servicio de Puestos Internos pueda observar, no un funcionario político de confianza, el Servicio de Puestos Internos, que es un organismo técnico, un servicio autónomo, ¿cierto?, del Estado de Chile, observa los movimientos tributarios de una empresa y al observar un movimiento, digamos, anormal, ¿cierto?, anómalo, que puede significar algún ilícito o algo por el estilo, listo, se lo pasa al Ministerio Público para que lo observe de manera preventiva. Y eso el levantamiento del secreto bancario significa eso solamente. Significa que no necesitáis una orden de fiscalía, ¿cachai? Pero está dando el poder a un funcionario cualquiera que no tiene las competencias. No, al que Servicio de tampoco Puestos tiene- Internos. Está lo mismo, pero son funcionarios. Sí, claro. Son funcionarios. Tú le estás dando el poder a un funcionario para que él pueda revisar la cuenta de quien se le ocurra. ¿Y qué te dice a ti que ese funcionario no puede filtrar la información de tu cuenta a otras personas? Porque no estamos hablando de tribunales, no estás hablando de policía especializada, estás hablando de un funcionario público como municipal. A ver, pero como cualquier Cristian, otra persona. perdóname, para aclarar esto. Yo fui funcionario público. ¿Tú eso es estás lo de que acuerdo estoy ¿Tú estás de acuerdo con la biometría digamos, en las calles? ¿Con que haya reconocimiento biométrico No. en las calles? diciendo. Yo no. Ya, qué raro, porque las leyes de seguridad que por lo menos se pasaron al gobierno anterior y que todo el sistema político ha defendido y tu partido ha defendido
Nosotros Siempre, sí, claro. estamos en contra de las cámaras de televigilancia. Están en contra de las cámaras de televigilancia, de cualquier tipo. Sí, excepto las de las calles, obviamente. Bueno, pero es que ahí entonces, y ahí yo creo que tenemos un grave problema con el tema de la seguridad, porque Bueno, es que la seguridad... nosotros no somos parte, a ver, por algo nosotros somos parte de, ¿te das cuenta? El tema de ser nacional libertario es un poquito más amplio. Nosotros tratamos de tener la mayor cantidad de libertad por parte de las personas. O sea, yo no puedo tener a alguien vigilándote las 24 horas del día. Nosotros no estamos de acuerdo en que haya vigilancia, sino que la persona esté libre de transitar por un estado que sea seguro, libre y que las personas tengan la posibilidad de elegir. Hay seguridades en algunos recintos puntuales, un banco, llámese una escuela, en los exteriores, que de repente se requieren cámaras, sí, está ahí, estamos de acuerdo que es un tema de seguridad, pero que hayan cámaras solamente porque haya que vigilar, o que me dice a mí que un operador no va a estar vigilando dentro de un recinto privado, una casa, un departamento, ¿te fijas? Entonces, por eso digo, hay detalles puntuales que vulneran en sí todo lo que es tu privacidad. Nosotros estamos a favor de la privacidad de cada persona. Nosotros somos a favor, es que, a ver, por eso te digo, por eso tampoco, o sea, no Claro, por eso es que nosotros tampoco somos parte de. ¿te Yo fijas? lo puedo entender, pero, o sea, pero me pasa mucho que creo que o sea, como que están planteando un tipo de sociedad que es irreal, porque el anarcocapitalismo, digamos que es como lo que está detrás es que por ambos lados es irreal, te fijas, hay que mostrar que si funciona o no funciona. Nosotros estamos con una propuesta, esa propuesta es la que estamos trabajando. Sí. Por eso digo, Porque, si tú comparas lo que dice es que la derecha, sí, A pero ver, nosotros no, tú- estamos un Cam- poquito más al Vamos, lado. ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, me imagino? ¿Sí? Ya, son 81.000 millones de pesos, ¿cierto? Para la región de Aysén. Ese fondo es distribuido a través de un fondo público estatal, ¿cierto? Sí. Que se distribuye para todas las Ojo. regiones con un criterio de equidad territorial. Ojo, estoy de acuerdo, sobre todo en esta zona que tenemos una densidad poblacional bastante vaga y que no ha tenido todavía las herramientas de desarrollo sustentable que permitan tener un libre mercado. Y después está el 6%. Vale, pero es que entonces ahí el Estado, Por eso ¿cierto? te digo. Pero es que déjame terminar para hacerte el punto. Ahí el Estado, como mecanismo inversor que genera dinamismo económico, que moviliza las fuerzas productivas del mercado, ahí sí te parece una buena idea, po. O sea, ¿te parece una buena idea el Estado cuando significa, qué sé yo, no sé, el Liceo de Melinca, por ejemplo, ¿no? O significa escuelas públicas para Coyhaique, como decíamos anteriormente, recién el año pasado tenemos una sola escuela privada. Significa servicios de salud públicos para todas y todos nosotros, significa policías, carabineros, ciertas fuerzas armadas y de orden. O sea, el Estado es la manera en la cual la sociedad vive en conjunto, en comunidad, y cuando hablamos de seguridad, y hablamos de seguridad en todas sus dimensiones, seguridad social también, ¿cierto? La posibilidad de tener una vida digna, una pensión digna, ¿cierto? Con la PGU, hablamos de más Estado y no menos Estado. Entonces, a mí por eso me llama la atención su discurso, porque lo encuentro incoherente para efectos de poder prometerle a la sociedad, No digamos, sé si lo ven incoherente o lo ven un buen devenir. algo totalmente distinto a lo que se propone desde tu sector. A ver, nosotros no estamos en contra de que haya inversión del Estado, porque en algunos sectores tiene que haber una pequeña inversión. Pero nosotros somos más de poder abrir el mercado para que la inversión llegue. Pero si nosotros también estamos de acuerdo con En eso, Necesita empleo. de hecho, gran parte de la campaña que hice fue en pos de eso, depender Claro. menos del Estado a nivel regional, Pero estimado, pero sí, ojo, Dale, depender dale. menos del Estado. Pero insisto, mientras no estén las condiciones para que se pueda invertir en una región en un 100%, con temas de aranceles, con temas de eliminación de muchos impuestos y de regularizaciones o ex regularizaciones, va a ser complejo y vamos a tener que lamentablemente seguir. sí. No, yo te entiendo, pero es que ahí es que el punto es que ideológicamente ustedes están equivocados, discúlpame, pero están equivocados porque las posibilidades de invertir en la región de Aysén no son mayores en la medida que exista menos Estado. Las posibilidades de invertir en la región de Aysén son mayores en la medida que exista más Estado, porque Dame es un el ejemplo, Estado, dame un ejemplo. déjame terminar, el dinamizador de la economía regional. Es el Estado el que mueve las obras privadas para poder construir los caminos. ¿Quién aporta más en el PIB en la región?
En este momento, en primer lugar, sí, en este momento, Ya, estamos en el el restaurante. primer lugar, Acuicultura. es pesca, ¿cierto? Pesca y acuicultura, esas dos, digamos, también Mañana está Friosura, hay que oye, decirlo. Mañana viene el subsecretario. Pero en segundo lugar, sí, pues, y en segundo lugar, el Estado, la administración minería. pública. No, en segundo lugar el Estado, en este Ya, momento. pero te digo- Cristian, pero déjame hacer este punto, porque creo que es importante, ideológicamente para ustedes, que se hagan que lo problematicemos un poquito. Porque en la región de Aysén, la única manera de nosotros realmente poder progresar económicamente, y de hecho ha sido así, es cuando el Estado se pone a caballo de aperturar actividades económicas que hoy día no existen. O sea, si el Estado en la región de Aysén no dinamizara nuestra economía, no existiría la actividad privada en la región de Aysén. Y eso es un hecho de la causa. O sea, si no hubiesen existido la Intesal, mira, el Intesal en el 75, para crear, donde actualmente, ¿cierto?, está la Universidad de los Lagos, dice Universidad de los Lagos, pero ya no está, ¿no? Ahí en el Río Claro, ¿cierto?, donde están esas piscinas de acuicultura. Si eso no hubiese existido, que fue un emprendimiento estatal, un emprendimiento del Estado, no hubiésemos tenido industria acuícola en nuestro país. Y eso fue el 75 más o menos. O sea, Pero hoy día- entonces, pero- el Estado siempre es el que, en la región de Aysén por lo menos, y eso está clarísimo, y también en el mundo, yo me atrevería a decir, por ejemplo, Apple fue una iniciativa que también comenzó con una inversión estatal inicialmente, el Internet, qué sé yo, muchas otras cosas, es cuando el Estado pone la carreta, digamos. O sea, yo no me quiero O quedar deja- con el titular, ¿ah? Porque hoy día me tocó leer el titular de la noticia. Ándale. Y claro, y el gobernador, Marcelo Santana, dice que acá los pescados solamente engordan, Claro. claro, porque no hay más proceso. Y está también el gran tema de la energía. Es que te Entonces, profundizo un poquito ese tema, mira. sí. Porque es algo que tengo analizado hace mucho rato y tengo muchos temas pendientes. Lamentablemente que no he podido ver la forma de poder colaborar más con la zona industrial, sobre todo en el tema del litoral. A ver, el Estado, cuando tú dices la apertura, estamos hablando de una región que es nueva, donde el Estado obviamente tuvo que ingresar por el tema de colonizar. De hecho, todavía estamos viendo colonización y tema de soberanía en el sector de Campo Hielo Sur y Claro. el sector de Cochrane. Cuando tú le das las opciones y le abres el mercado al privado, el privado finalmente es el que ingresa y tú dices, perfecto, la acuicultura fue el partido por ahí, partió. Pero hoy en día la acuicultura es 100% privada y es la que aporta mayor cantidad de recursos a la región. Eso puede ocurrir en cualquier ámbito, en energía, en temas de camino, en lo que tú quieras. Lo importante es que tú le des la apertura para que el privado sea un punto atractivo de invertir y con eso se genera, ¿cierto? Se genera la inversión. Nosotros apostamos a eso, nosotros. Sí, pero si no nosotros- estoy hablando de pero no estoy nosotros- hablando de toda la derecha. Nosotros también, apostamos a pues, eso. nosotros ¿ya? también, pues, eso se llama El desarrollo punto- del mercado, nosotros también. Sí, Ya, pero el desarrollo del mercado parte por la inversión es privada. Sí, ¿ya? pero no, pero es que Ya, pero no- pero- la pero- inversión también es pública. Pero déjame Déjame- terminar el punto. Ahora tú me dices, por ejemplo, que de hecho, si tuviéramos más inversión privada hoy en día, no tendríamos, por ejemplo, las dificultades que tenemos en el sector del litoral. ¿Cuáles? Muchos me debatían hace tiempo atrás, es que el Estado le da todos los beneficios y aportamos un montón de recursos a los sindicatos pesqueros acá en la región de Aysén. Que es así. Se le dan una cierta cantidad de recursos, ¿cierto?, de las cuotas que se van comprando con respecto a las negociaciones que se hacen con la 10ª región. Sindicato que de partida que más del 30% ni siquiera pesca. El resto de ahí en adelante son heredables, lamentablemente. Pero hoy día tenemos en el sector de pesca artesanal, por ejemplo, una problemática que nos está abordando y es que tenemos los famosos operadores pesqueros o revendedores, que le dicen a algunos, que hoy día estamos con problemas. Hoy día en este momento estamos con la producción o la cosecha de erizo. ¿Ya? Hoy día el erizo, el año pasado ya me sorprendía que estuvieran pagando 500 pesos acá en Islas Huichay. Hoy día está a 450 pesos y resulta que la bencina está llegando sobre los 2.000 pesos. ¿Ya? Con todo el tema del alza, que también estoy en desacuerdo porque yo bajaría mucho impuestos de eso, ¿ya? Que es lo que proponemos nosotros. Si tú le dieras al privado mayores facultades para poder ellos como pescadores organizarse y vender directamente a la empresa, sacarían un mejor costo. Ya no estarían vendiendo 400 pesos el kilo de erizo, que tienen que hacer alrededor de 30 cajas de erizo para poder pagar recién el combustible, que son los 60 litros que ocupan en poder trabajar durante el día,
y además pagar al buzo y pagar el bote. Rocco tiene razón, dice acá solamente engordamos. ¿Engordamos pescado? Sí. ¿Por qué? Porque la industria lamentablemente hoy día está en la 10ª región. ¿Por qué está en la 10ª región? Porque la energía acá es muy cara. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Poder levantar varias complejidades que tenemos administrativas, burocráticas, para que la inversión pueda llegar y para instalar mayores cantidades de pequeñas centrales. Es que por eso te digo, o sea, va todo amarrado, es una cadena, Cristian, pero sí, finalmente te das cuenta si tú destrabas la complejidad del Estado, destrabas el tema burocrático, destrabas muchas de las cosas que te impiden invertir en la región, nosotros mismos. Yo me encantaría seguir invirtiendo en la región, pero no me da, porque lamentablemente con todos los impuestos que tengo que pagar, con suerte la casa va a pagar los sueldos. Entonces, hay que apostar a eso, no a más Estado, sino a menos Estado. Menos Estado es menos impuestos. Sí, Eso es que yo, bueno, o sea, a mí me pasa que no, creo que es un discurso ideológico que no se condice, real. no, es que no se condice con la realidad. Simplemente no se condice con la realidad. Las posibilidades, por ejemplo, de poder generar industria manufacturera acá de la empresa de salmónidos en general, dice relación con poder, como cierto bien se ha diagnosticado en general, con tener mejores condiciones habilitantes, ¿no? Y esas condiciones habilitantes, por ejemplo, hoy día en el litoral la está proveyendo la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que es un banco interamericano que funciona con la participación de varios estados. Y esos estados proveen recursos para que la CAF invierta con créditos blandos para el desarrollo de los litorales. Y esos estados que aportan plata a la CAF para que, por ejemplo, poder resolver el problema de agua potable en Islas Huicha, para poder hacer eso se necesita que la gente pague sus impuestos. Para poder que las salmoneras, por ejemplo, tengan manufactura acá, probablemente dice relación también con poderle cargar impuestos comerciales, ¿cierto? Donde ellos explotan, porque actualmente las salmoneras pagan patente acuícola, pero no pagan patente comercial. Aquí pagan acuícola, pero no pagan comercial acá, porque las casas matrices, ¿cierto?, están en Puerto Montt o en Santiago. Y para eso hay que demandarle, el Estado tiene que demandarle, obligarles, digamos, para que puedan tributar aquí y que se instalen aquí con la industria manufacturera. Tú eres una empresa manufacturera que está afuera. Si yo te digo, ¿sabes qué? En la región de Aysén te vamos a bajar el arancel, vas a tener acceso a una energía más barata. Tú como empresa manufacturera, ¿dónde te irías? Sí, es que eso lo hace el Estado también, ¿cachai? Entonces, cuando tú dices... Si el Estado baja, te das cuenta que baja la carga, baja la carga de imposiciones. O sea, tú pagas menos o le cobras menos, pero eso se llama, a ti te hace más atractivo. Y eso se llama ley de mercado. Estimado, eso se llama ley de excepción. Y las leyes de excepción son posibles, como la zona franca, que somos nosotros, ¿cierto?, una zona de excepción, o sea, una extensión de la zona franca de Magallanes. Y tenemos nuestra propia ley de zona franca que esperamos que se aplique para la región y tener un recinto franco y todo el cuento. Pero para que eso se aplique, para tú tener leyes de excepción tributaria, tenés que tener un régimen tributario suficientemente abultado que te permita hacer eso. Porque si no, Cristian, no tenés FNDR, ¿cachai? Si no, no tenés hospitales públicos. Si no, los 30.000 millones que se requieren para construir el Liceo de Melinca no están. Y de hecho hoy día no están. Como si no tenéis los otros, qué sé yo, 34, ya vamos por los 40 de la Escuela España. Entonces, plata lo tenemos en varias cosas, entonces ese es otro tema que te puedo hacer mucho más profundo. Por eso digo que lo que ustedes plantean como un poco como fórmula para resolver el problema del crecimiento económico claro, que es la reducción del Estado en términos tributarios. En todo. O en todo. Nosotros proponemos en todo. Claro, súper, en todo. No solamente es una quimera en términos de que es como una suerte de utopía que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, porque no existe ningún ejemplo donde eso realmente haya funcionado. El socialismo tampoco. En ninguna parte. Sí ha funcionado, se llama China, entre otros países. Pero China, oye, pero déjame terminar. China tiene una mezcla. Déjame terminar. Déjame terminar. No solamente no ha funcionado y es una quimera, sino que es tremendamente nocivo para el desarrollo humano y tremendamente nocivo para regiones como la nuestra. A mí me sorprende que en regiones como Aysén, donde el Estado ha sido persistentemente el mayor productor de riqueza de la región, salvo desde el 2022, la industria digamos, acuícola y la pesca superó al Estado desde el 2022. Antes de eso era el Estado. Y el Estado es el principal proveedor de mano de obra, el principal contratista en la región es el Estado. Antes y eso, fue la agricultura. ni siquiera considerando todas las obras públicas que se desarrollan en la construcción, eso que es lo son que contratos nosotros públicos.
Nosotros queremos volver al tema de la todos agricultura, al tema de la pesca, Sí. justamente para no Cristian, depender del Cristian, Estado. todos los contratistas como tú que trabajan construyendo dependen de contratos públicos, porque los 200.000 millones que tiene el MOP para la región de Aysén son los recursos que movilizan la principal contratación de mano de obra, que es la construcción. Contratación de mano de obra, no Entonces, de no- contratistas de la región. No, está bien, pero- Claro, puede ser Me refiero... porque contratos la- privados. porque la contrato Oye, pero privado, sí. entremos a la mega reforma. Pues. Entremos a la mega reforma, la sí. sacamos, no la sacamos porque allá en Chacayuta dio dos mensajes, otro también está en Antofagasta, creo, en este momento el presidente, y dijo que tenemos que dejar el debate de los ricos y los pobres. Sí, pues, ¿Ah? dijo eso, sí. Hay que terminar, dijo, el debate hoy entre las personas que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Y qué importante eso ha dicho, finalmente, cómo tú Y generas... habló de los migrantes también. Sí. pues, ¿ah? Como tú generas finalmente la tranquilidad propia es justamente con trabajo. Si tú das trabajo o generas trabajo, finalmente le das una tranquilidad y una seguridad a la familia. ¿Y cómo la ves fami- tú el asunto en el Senado? Tenemos en 2 meses más seguramente todo esto. ¿Cómo lo están analizando ustedes? A ver, de parte de nosotros lo vemos complejo. ¿Ya? Lo vemos complejo, creo que se va a demorar más de lo que debería demorarse. Ya creo que van a haber varias indicaciones que se van a generar dentro del Senado. Lamentablemente esa reforma le veo que no, estoy dando una opinión muy personal, yo creo que esa reforma va a demorar varios meses. No va a ser una discusión rápida. ¿Y tú qué opinas? Mira, yo creo que el presidente Kast se equivoca tremendamente cuando dice esto como que no, ya basta de los ricos y los pobres, y como que como si el problema de la desigualdad económica no fuese un problema del país, y efectivamente ha sido, es y va a seguir siendo un problema del país hasta que no se resuelva. Hay que legislar al final. Claro, Esa es la idea. El tema que mientras no se pongan de acuerdo los legisladores es complejo. Y si seguimos trabajando con bancadas de un lado que se ponen y otras que no generan, es lo que digo. ¿Por qué no se trabaja con una bancada regional? Para levantar iniciativas que favorezcan a la región. Bueno, y no como- polarizarla, yo me voy con la bancada de la izquierda, yo me voy con la bancada de la derecha, y al final no llegamos a ningún lado y seguimos igual. Yo y peor. estoy de acuerdo con Cristian. Yo creo que, por ejemplo, si tuviésemos en el país una estructura mucho más regional, como construcciones ideológicas y reales, como la de, por ejemplo, digamos, disminuir el Estado en regiones como la Aysén, que depende del Estado, no existirían, ¿cachai? Porque sería muy obvio que en realidad sí es importante el Estado para el progreso económico de la región. Pero saliendo de ahí, a mí me pasa que como que el presidente Kast le falta el respeto a la gente cuando dice esto de que como que ya basta de hablar de desigualdades, como si no fuese un problema real, ¿cierto?, del desarrollo país, el cómo nosotros generamos crecimiento con equidad. Y por lo tanto, la mega reforma tributaria que él propone, que básicamente se basa en eximir de impuestos los grandes patrimonios con la expectativa no segura de que eso genere crecimiento, ¿cierto? Porque vamos a traer capitales, esa es como ¿cierto?, la promesa. ¿Cuál es la contra? ¿Perdón? ¿Cuál es la contra? ¿Cómo la contra? ¿Qué proponen? Distinto a eso. No, es que no es, eso no es... Que hayan propuesto distinto a eso, que haya resultado. No. Sí, mira, en el gobierno anterior, Cristian, para tu información, fue el periodo donde hubo más inversión extranjera privada en los últimos 15 años del país. ¿Dónde está? En los datos del Banco Central. Te los puedo mandar si tú quieres. No, sí los tengo. Pero Súper. ¿dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Si hoy día no tenemos plata para nada. ¿Dónde está la inversión extranjera? Sí, pues ¿dónde quedó esa inversión extranjera? ¿Te das cuenta o no? No, ¿Dónde no, quedó? no me doy cuenta. No, porque hay inversión, hubo inversión en el país, ¿cierto?, en el que vivimos todos. Sí, hubo inversión. La Ya, inflación, ¿qué mira, pasa? pero Cristian, porque me tocaba a mí, estaba yo hablando. La inversión extranjera en el gobierno del presidente Boric fue la más grande de los últimos 15 años en nuestro país. ¿Y por qué no ganaron? Pero bueno, pero ¿vamos a dejar hablar o...? No, pero es que eso es, porque te das cuenta, o sea, ¿Cómo? porque es lindo escuchar porque- hablar, No, pero esa pero los hechos dicen otra cosa. No, los hechos no dicen otra cosa. Los hechos son lo que estoy diciendo, eso es un dato estadístico. Es que la inversión extranjera fue la más grande en los últimos 15 años durante el gobierno anterior. Es un hecho pero es estadístico. como el que Usted lo puede corroborar si quiere. Es como El que la tener inflación, la Cristian, mejor, por ejemplo, es como haber tenido la por lo mejor... que toque me dicen. Sí, no, pero es que es ridículo cuando tú dices eso y resulta que tú dices estadísticamente, ok, puede haber pasado, pero ¿dónde están los hechos? ¿Dónde está? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué no ganaron con esa ropa? Y tiene razón. Si no es un tema, pues, si no es un tema, no es un tema el desarrollo ideológico, económico claramente es un lo tema di- real. ¿Dónde está ese desarrollo, esa inversión? Tú
Tú dices llegó, sí, Tú dices, perfectamente. tú dices que el país en lo último, en el gobierno anterior no se desarrolló en nada. No creció, ¿No creció? no creció. Vamos a ver cómo va el crecimiento con este gobierno, que hasta ahora lo único que han hecho ha sido duplicar la inflación, pero las tasas de crecimiento, al menos en el IMASEC, en este trimestre fue negativa. Fue la más baja en los últimos 15 años. Este trimestre. ¿Y cada en cuánto su tiempo se gobierno. mide? En el gobierno anterior, Cristian, estoy ¿De hablando dónde yo. se mide? Pero que así. No, pero dame de dónde se mide, porque la idea es que tú hables, pero es un pequeño debate, si tampoco te estoy... Sí, no, pero es que si no, no sé. ¿Dónde se mide el IMASEC? Lo mide el Banco Central también. ¿De qué periodo? Como te estaba diciendo, pues fue en el trimestre el recién pasado. Es decir, desde febrero, ¿cierto? Hasta abril. Listo. No, perdón. Sí, pero no, este trimestre, el trimestre que es responsabilidad de su gobierno, el IMASEC fue el más negativo de los últimos 15 años. En el gobierno anterior, la tasa de crecimiento del país llegó, digamos, a lo que se esperaba por parte del FMI, qué sé yo. Hasta ahora, lo que se espera de crecimiento no son buenas cifras. Al contrario, el FMI ha advertido que esta mega reforma va a generar una disminución del crecimiento nacional y también una pérdida al patrimonio de fiscal por más de 4.400 millones de dólares. Y ustedes hasta ahora no han podido responder qué van a hacer respecto... O sea, venta de patrimonio, tenemos la venta de Corfo. Al problema, ¿ustedes quieren privatizar, quieren privatizar Corfo o Codelco? No. Si estamos hablando de pérdida de patrimonio, el gobierno pasado vendió Corfo, literalmente. ¿Vendió Corfo? A ver, el ¿Cómo litio... va a vender Corfo? Todo lo que sacó del litio que pertenecía a Corfo, ¿cierto? ¿Dónde se fue? El litio no pertenecía a Corfo. Estaba asociado a Corfo. Se sacó para poder pagar, entre comillas, gastos administrativos. Eso te digo, o sea, tú dices que ingresó mucho, pero finalmente lo que hicimos fue endeudarlo. Entonces, No, ¿dónde está? pero Cristian, el gobierno anterior no endeudó al país. ¿Qué estás diciendo? Por favor. No, pero es que o sea, No, pero hablemos con solamente cifras. no- Oye, si la factura gente, paga. oye, la gente sabe. Bueno, No, pero Cristian, pero por favor, dime tú, ¿cuál es la cifra de endeudamiento del país en el último gobierno? De los puntos voy a del hacer PIB. una frase que dijo tu expresidente. Pero dime, ¿cuál es la cifra? Porque tú me interpretas la cifra y yo te respondo. ¿Cuál es la cifra de endeudamiento del país en el último gobierno? No la tengo. 5% del punto del PIB. En el gobierno anterior de Sebastián Piñera fue un 12%. En este gobierno, solamente en lo que llevan, en estos 84 días, de aprobarse los 6.200 millones, van a superar el 7%. Sí, bueno, nosotros estábamos... El endeudamiento reduciendo. del país respecto Por eso te al digo PIB. que nosotros... Entonces, no, pero es que no, es que, Cristian, pero es que es importante hablar con las... Es importante Sí. hablar con la verdad, sobre todo cuando estamos frente a las cámaras, porque Por lo mismo. la gente no escucha. Por lo mismo, Sí, por lo mismo. Por eso te estoy diciendo. Te Porque digo que el país no creció. es que el país sí creció, Cristian, en el gobierno anterior. En este momento, en este trimestre de este gobierno, ¿cierto? De marzo... Trimestre. Sí, hasta ahora, pero desde marzo, desde que ustedes asumieron, tenemos... Asumimos con deuda anterior. La cifra más... No, Cristian. La cifra más negativa en el IMASEC... Llegamos con plata. Sí, claro. Sí, ¿Con obvio cuál? que llegaron con plata. Si los gobiernos, ¿Con cuál? los gobiernos siempre llegan con plata. Por eso, pero ¿con cuál? Si llegamos con deuda. Justo, Ojo, llegamos con deuda. Está difícil esto. justo solo el pitito. Solo el pitito para despedirnos. Interesante escucharlo ambos. Sí, pero yo quisiera llamaría a tener un debate con la verdad por delante. Y yo entiendo que este gobierno, y eso yo creo que parte de la tónica de la política actual, Rocco, que a mí me da mucha lástima, que este esfuerzo por polarizar, ¿cierto?, la sociedad chilena, que está basada en la articulación de mentiras. Cuando este gobierno llegó al poder, dijo muchas mentiras, una de las cuales, y que por suerte Contraloría salió rápidamente a decir que no, y que se tenían que desdecir, fue que el Estado estaba en quiebra. Y por suerte tuvieron que desdecirse. Otra mentira, decían que no había dinero en caja, cuando la caja no es, y sí había dinero, pero la caja no es lo relevante cuando hablamos de un presupuesto público. Ahora están solicitando un crédito por 6.200 millones de dólares, cuando ellos están estimando que hay un déficit o compromiso adquirido por 200 millones solamente, pero están tomando un crédito por 6.200. Y no han podido explicar hasta ahora, con datos, por qué están pidiendo un crédito por 6.200. A mí me encantaría- Al mismo a mí me tiempo, encantaría que están explicaran por pasando qué están pidiendo una esa mega obra. reforma que está
haciendo que el Estado pierda 4.400 millones de pesos, dólares, perdón, al año. Entonces, hay una serie de políticas que este gobierno está articulando y que tiene por representante a personas como Cristian, que son políticas y posturas retóricas solamente ideológicas. ¿Por qué representante? No, digo por lo ideológico, porque son entelequias ideológicas. ¿Se recuerda que nosotros no somos parte del Estado? Sí, son fantasías ideológicas que no obedecen a la realidad, porque regiones como la de Aysén, y sépalo usted, señora que está en la casa, señor que usted está en la casa, regiones como la de Aysén dependen en gran parte del presupuesto público. Si se disminuye el Estado, por argumentos como lo que señala Cristian, porque los impuestos ahogan su empresa súper exitosa, lo que vamos a terminar haciendo va a ser una región sin servicios públicos importantes como la salud, la educación y la vivienda. Porque nuestra región depende, su empleo y su crecimiento económico depende de la inversión pública. Y eso es una verdad estadística señalada por el Banco Central de Chile, el Fondo Monetario Internacional y quien quiera que lo señale. Cristian, Sí, bueno, para cerrar. Sí, no, simplemente con el discurso que siempre se ha tenido parte de personas que sí trabajan en el Estado, como en el caso de mi debatiente, ese discurso ya lo han escuchado todos. Ustedes en su casa siempre están escuchando ese mismo discurso, que el Estado el gobierno pasado fue literalmente el mejor, que hubo un gran crecimiento. Bien lo dijo Rocco, por algo no ganaron. Lo que estamos proponiendo nosotros es simplemente salir al mercado para poder crecer. Hay cosas que se están proponiendo que tal vez yo no estoy de acuerdo, pero algo tampoco somos parte del gobierno. ¿Ya? Eso también hay que dejarlo claro. Yo no pertenezco al gobierno, tampoco estoy trabajando para el gobierno. Yo soy una persona particular, como que muchas personas particulares quieren crecer. Y que tienen un subsidio al empleo. Y estamos lamentablemente siendo oprimidos. ¿Por qué? Por mayores impuestos, porque no tenemos una apertura de mercado como corresponde. Y lo que es peor, no están viendo la realidad, ¿Cómo va a ser normal que digan que el país creció cuando hoy día no tenemos ni siquiera el dinero para poder arreglar, como tú bien decías, la escuela de Melinca? Y eso justamente porque no hay. ¿Cuánto cuesta la escuela de Melinca? El país quedó endeudado. ¿Cuánto creció el país en el El país quedó endeudado. No sabes, Cristian. Salió el segundo pito ya. La gente lo sabe y por eso la gente votó y eligió este gobierno. Cristian Ahora hay que Borges ver, hay que ver Acuña. que lo haga bien, hay que ver que lo haga bien. Esperemos este próximo año, como te digo, nosotros no somos parte del gobierno. ¿Ya? Yo creo que sería muy bueno, Cristian, que tú devuelvas tu subsidio al empleo que seguramente recibes por contratar gente. Mira, créeme que la cantidad de gente que trabaja... digo, por la coherencia para disminuir el Estado, porque el Estado oprime la actividad económica. Créeme que yo lo haría sin ningún problema. No, pero por favor. Quiero agradecerle a ambos. Lo mismo que tú generas empleo. Estuve más que inquieto. No sé, es que lo entretenido es cuando uno genera empleo. Eso es importante porque finalmente no conoce la realidad. Yo soy muy pro empresa, pero y por supuesto a mí me encantan las empresas y por lo mismo defiendo el Estado y el rol económico que tiene el Estado, porque las empresas en gran parte en nuestro país, Cristian, y sobre todo en nuestra región, dependen de la iniciativa pública también. Sí. Eso es importante reconocerlo. Nosotros somos los que pagamos los impuestos para pagarle el sueldo a los Estados. Vamos a seguir discutiendo, pero fuera de cámara, pero con mucho altura, respeto, haciendo con diálogo, respeto, sí. con diálogo regional, hacemos este asunto de agradecerle, por supuesto, a Café Inquieto que nos acompaña. Buenísimo. Y por otro lado, Muy inquieto. con Óptica Imagen en sus 25 años, saludándolos, por supuesto, este nuevo aniversario. Mañana nos reencontraremos. Dicen que el subsecretario de Pesca viene mañana. Está pidiendo venir al canal. Ah, qué buena. Lo vamos a encontrar en algún momento. Oye, también viene parte del Ministerio de Energía y también viene un encargado de la ONU en materia energética para avanzar en calefacción distrital. Que adivine quién lo financia. El Estado. Muchas gracias. Nos encontramos mañana nuevamente con Diálogo Regional. Chao, gracias.